Ese proceso arrancó en septiembre, octubre del año pasado. Fue el peor momento de la crisis global y el peor momento de los mercados bursátiles. Y precisamente en septiembre fue cuando el oro revirtió de una tendencia alcista muy fuerte en la última década a un proceso de caída en los precios. Y eso es que mencionaba que el oro está en retroceso, es real, y fue al mismo tiempo el que durante el mes de septiembre, fines de septiembre del año pasado, el oro cayó en 2 semanas, y esto lo hemos hablado hacia fines del año pasado, en 2 semanas cayó un 20% y los mercados empezaron un proceso de recuperación. Los mercados siempre se mueven por expectativas. Indudablemente la expectativa que tenían los mercados en aquella oportunidad de salir del oro, porque el oro actúa siempre como un refugio de inversión ante crisis o agravamiento de las crisis. Para que en 2 semanas caiga un 20% el precio del oro a nivel global, es porque hay ventas masivas muy grandes, de operadores grandes. Si están saliendo de una inversión que actúa como refugio, indudablemente, y asumen mayor riesgo yendo hacia las acciones o mercado bursátil, es porque en principio ya estaba viendo en octubre, septiembre del año pasado de que la crisis europea no iba a empeorar, más allá de lo que estaba. Y si analizamos desde septiembre, octubre del año pasado, ahora la crisis europea no empeoró. Solucionó el problema de Grecia, hubo pacto fiscal europeo, a todos los bancos centrales le dieron mucha más liquidez, y una serie de medidas políticas que permitieron que la situación europea no empeorara. Ahí yo disiento en algo de que Europa Cuando él habla de que Europa va a seguir en recesión. Ahí yo disiento, porque Europa no está en recesión, está creciendo muy lentamente, al 0,50, 0,70, pero está creciendo muy lentamente, mucho menos de lo que se necesita. Entonces, todas las medidas que se han tomado y yendo ya hacia todo este año y el próximo año, Europa no va a empeorar, y las medidas políticas, financieras y económicas que se han tomado van a determinar un lento incremento en la velocidad de crecimiento de la economía europea, apoyado, y vos lo mencionabas recién, en que en Estados Unidos están apareciendo todos los meses mayor cantidad de información de que hay indicadores de mayor actividad industrial. Entonces vemos que un contexto internacional que está empezando a reaccionar, que lo peor de la crisis ya fue dejado atrás y se encamina hacia un proceso de mayor crecimiento en la economía. Por ahora muy lentamente, pero un horizonte positivo y no negativo. Bueno, como en Santa Fe podría ser, porque también recibe cierto derrame del interior, consumidor, pero básicamente en los pueblos que nos están viendo, San Justo, que hemos incorporado hace 3 semanas a Caravisión San Justo también, y también Galvez, que nos están viendo, sumado a Esperanza, Fran, bueno, todo, Jambi, Videla, Sunchales. Entonces, ahí sí, ellos están muy pendientes del tema del precio de la soja, ¿no? Y la soja hoy está en $500, y según Di Stefano, como la cosecha sudamericana no va a alcanzar, ¿no? Y el clima para lo que se está sembrando en el hemisferio norte no es el mejor, todo indicaría que el precio de la soja se va a mantener. Y eso es una buena noticia. Sí, indudablemente que sí, basado también en el hecho de que, como recién charlábamos, el mundo o la economía global está empezando a crecer muy lentamente, y eso determina un factor de demanda que se va a mantener en el tiempo, y eso hace que los precios de los commodities se mantengan de aquí en adelante. Sea positivo, por supuesto, para nuestro país. La conclusión de Di Stefano es: el campo tiene buenos precios y el dólar seguirá tranquilo. La gente tiene miedo, bueno, ahora ya tampoco puede comprar dólares, por más que tenga miedo, no puede hacer demasiado, ¿no? Pero seguirá tranquilo. Y bueno, él habla que los tenedores de bonos están contentos. ¿Es así? Sí, un poco producto de las medidas que se ha tomado desde gobierno de restricción y control a todo el movimiento de dólares hacia el exterior fundamentalmente. Es una medida que impactó muy positivamente en los títulos en dólares, al punto de que tienen precios, desde mi punto de vista, demasiado exagerados. Hay una operatoria que permite comprar títulos en dólares acá, venderlos en el exterior y tener el dinero en el exterior. Todavía se puede hacer. Entonces eso incentivó una demanda adicional muy importante,
que llevó los precios de algunos títulos públicos mucho más allá de lo que vale el dólar oficial y el otro que se maneja en distintos lugares. Hay títulos públicos que hoy estaban, o el viernes pasado, estaban en la zona de 506, 507 pesos cada 100 bonos o 100 dólares. Muchísimo más que un dólar oficial. Eso es una exacerbación que en algún momento se va a terminar corrigiendo. Pero el impacto fue positivo. El valor del dólar en adelante y considerando que lo que va a suceder hacia el mes de abril, mayo, junio y julio, como todos los años sucede, que empieza a entrar los dólares de las cosechas de cereales, de soja fundamentalmente, las reservas del Banco Central van a seguir aumentando y eso va a determinar quietud en la relación cambiaria con el dólar, como ha sucedido en los 9 años anteriores. O sea, anualmente, y esto lo hemos dicho siempre, se va a mover entre una franja de 6 y 8% de devaluación en todo el año. Como inversión financiera es mal. Hay 47.300 millones de dólares de reservas, se cree, en el Banco Central, y mucha gente se pregunta, porque escucha, llega a su casa, prende los noticieros, y aparecen los economistas y los opinólogos y los politólogos, y hay opiniones interesadas de un lado y del otro, ¿no? Los que exageran para más y los que exageran para menos. Pero Salvador Di Stéfano dice que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central va a permitir nuevos fondos para financiarse y que los acreedores van a cobrar sus deudas. Está bien, para los acreedores está bien. Para la sociedad, ¿qué significa? Los acreedores vienen cobrando su deuda desde hace casi 8 años, porque el gobierno central, desde aquel famoso pago de 10.000, casi 11.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, de ahí en adelante, o desde el momento del 2005 que Argentina canjeó la deuda en default, se viene pagando absolutamente todo. Y siempre fue con reserva. Hace 2 años y medio atrás teníamos 36.000 millones de reservas. Se pagaron todos los servicios de la deuda, que son entre 3 y 5.000 millones de dólares por año, y hoy hay 47.000 millones. Significa, yo estoy completamente de acuerdo con la política del Banco Central. Yo prefiero que mi país pague deuda, servicios de la deuda, renta y amortización de títulos, con reservas de libre disponibilidad, y no que se endeude para pagar deuda. Endeudarse para pagar deuda nos llevó al país a la situación que hemos vivido hasta el año 2001. De esta forma hay una consolidación de un sistema avanzando hacia una normalización del aspecto financiero mirando hacia afuera. Esto significa que solo falta la renegociación con el Club de París para salir del default. Y si hacemos buena letra desde el 2005 hasta ahora, 7 años, en pagar los servicios de las deudas, estamos ante el contexto financiero internacional en una buena posición de empezar a tener o a conseguir mayor credibilidad desde el exterior. ¿De qué tendría que preocuparse o no preocuparse la sociedad? El cambio, yo creo que lo que se viene, y en términos generales Stéfano lo dice, es positivo. O sea, el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central le va a permitir al Banco Central algo que no se venía haciendo hasta ahora, o que hasta la época de Cavallo se hacía y después se borró, que el Banco Central pueda llevar adelante una política de crédito en el país. No hay crédito para el sector PYME, lo estamos viviendo nosotros desde la sociedad de bolsa, que ya hay 39 pymes que están utilizando el descuento de cheques dentro del mercado bursátil. ¿Con eso se financia? Con eso financian el capital de trabajo, con cheques de 30 hasta 12 meses. No hay hacia el sector PYME y tampoco hay hacia el sector medio-bajo para conseguir crédito de vivienda. ¿Cómo? No hay crédito hipotecario, por ejemplo. No hay crédito hipotecario y los bancos tienen una liquidez tremenda, pero no llevan adelante una política de crédito. Se necesita una línea que baje, y esto el Banco Central, este cambio de Carta Orgánica le va a permitir una política de crédito a bajas tasas, porque nadie va a sacar un crédito hipotecario cuando tiene 3, 4 o 5 mil pesos que pagar por comprar una casa que no tienen valores bajos de crédito hipotecario. ¿Cuánto hay que ganar para poder acceder a eso? Acá se necesitan tasas acordes al mercado, plazos largos y en línea con lo que se está ganando, ¿no es cierto? Y esa es la idea del cambio de Carta Orgánica del Banco Central para poder implementar. Si eso se lleva adelante y se concreta, el crecimiento de la economía que ahora se perfila menor que el año pasado y el otro fueron del 9%, este año se piensa entre el 6 y el 7%. Si se logra concretar eso y se baja al sector económico, otorgar créditos para vivienda, al PYME para producción,
indudablemente el crecimiento de la economía va a ser mucho más importante. Muy bien, para terminar entonces, como siempre, ¿qué le estamos aconsejando a nuestros inversores en Bolsa Fija? Vos también lo mencionabas, o sea, Más que yo, Salvador. El año pasado fue negativo en el mercado, en todos los mercados bursátiles por el tema de lo que pasaba en Europa. Estamos por ahora en un comienzo de una tendencia de recuperación de precios hacia adelante muy importante. Toda la línea accionaria, no títulos públicos porque tienen valores altos, algunos todavía quedan, sobre todo los de plazos largos, los del canje, pero en acciones las líderes todas tienen precios realmente muy bajos y una rentabilidad de aquí a fin de año, de no acontecer algo raro como que Irán se despache con una guerra o una cosa rara que alteran el contexto internacional, rendimientos del orden del 30% más todavía. Mario, como siempre,